Gracias. Buenos días, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio al seminario. El día de hoy vamos a tener 2 seminarios también. Primero empezamos con los invitados especiales, en este caso, alumnos de doctorado. Le damos la bienvenida a Iván Francisco Pedraza Cervantes. Adelante. Gracias. Buenos días. Bueno, pues voy a presentar mi tema. Este tema tiene por título Disponibilidad 10 años de materia prima del paisaje agrícola de maíz para la producción de bioetanol en el noreste de México. Mis directores es el doctor José Luis Acosta Rodríguez, de aquí de CIDIR, la doctora Laura Leticia Barrera Necha, de CEPROVI, la doctora Luz Arcelia García Serrano, de CIEMAT, y el doctor Pedro Lina Manjarres, también de la misma institución, y el doctor Napoleón González Silva, de Cualtos, de la UDG. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver una imagen clásica de lo que es un paisaje. Todas las partes que están presentes y que uno puede ver interactúan entre sí, pueden tener diferentes impactos en sí. Esto es una construcción visual y cultural que va a depender de la experiencia de cada visor o de la persona o del sujeto que está viéndolo y que puede interactuar con ello. Asimismo, la experiencia que éste tenga con ello va a generar una diversidad de ideas, el cual va a hacer que pueda o no interactuar de manera alta o baja según sea el caso. Dentro de los tipos de paisaje que existen, paisaje natural, paisaje urbano, paisaje atmosférico, se encuentra el paisaje agrícola, que es parte de una de las actividades más importantes de la humanidad, que es pues la producción de alimentos. Y dentro de una de las estelas del paisaje agrícola está el territorio agrícola. Esto es la parte del sustrato donde uno realiza el cultivo de las hortalizas que se tengan. La ventaja o la particularidad del territorio agrícola es que sí se puede cuantificar, se pueden medir diferentes partes a lo que el paisaje pues pueden ser cualitativo o cuantitativo. Dentro de los servicios ecosistémicos o de esas interacciones que puede generar el paisaje son los servicios ecosistémicos que provee. Estos servicios ecosistémicos pueden ser y pueden llevar a cabo interacciones con el humano, con la naturaleza, con animales, etcétera, que pueden ser pues ya sea locales, como la producción de alimento tal cual, regionales que pueden ser a mayor escala como la polinización y mundiales como el aprovechamiento y el combate con el hambre, cambio climático, etcétera, ¿no? Hablando sobre la actividad que lo hace agrícola, está la agricultura, que según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, está dentro de las divisiones 1 al 5, donde incluye la silvicultura, la caza, la pesca y el cultivo de cosechas. La agricultura tiene un impacto positivo en el Producto Interno Bruto a nivel mundial, principalmente en países de desarrollo. En México, casi el 11% de todo el territorio nacional es aprovechado o es destinado para la agricultura. Y también tiene un impacto importante con el Producto Interno Bruto. También dentro de las actividades o dentro de los granos o las hortalizas que se cultivan está el maíz. El maíz es parte de, o es como identidad mexicana, es muy apreciado y es muy consumido, siendo uno de los más cultivados y más distribuidos a nivel mundial y aquí en México. Además de que es esencial pues para la alimentación mexicana. Parte de los platillos que se producen generalmente tienen relación al maíz. Y una de las teorías ampliamente aceptadas es que el maíz proviene de una especie conocida como teocintle, que ha tenido diferentes hibridaciones, diferentes evoluciones en diferentes partes del país. En México, los principales productores de maíz son 3 estados, que es el estado de Jalisco, el estado de Michoacán y el estado de Sinaloa, siendo producciones que en 2022 fueron casi de 27.228.000 toneladas. En Guasave, en 2021, estaban disponibles 181.542 hectáreas para riego y de esas 45.000 fueron destinadas para el maíz, más o menos fue el 22.5% de toda esta disponibilidad. Sin embargo, la producción de maíz a nivel mundial, a nivel México, ha estado pasando por diferentes factores económicos, políticos y ambientales que pueden poner en riesgo el cultivo de este grano.
Según datos de CODECIN y del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, el cultivo de maíz ha tenido una tendencia a la baja respecto al descenso de la superficie cultivada, y esto ha impactado a tierras de cultivo temporal y de bajo riego. Según también datos de CODECIN, más del 50% de toda la superficie cultivada en Sinaloa pertenece para el cultivo del maíz. Y esto se ha debido, esta disminución y este tipo de cultivo se ha debido principalmente a 3 factores limitantes que indica esta institución, que es la disponibilidad de agua, la baja rentabilidad y el costo de los insumos para su cultivo. Además, también hay una evidencia de sesgo hacia el monocultivo de maíz, es decir, se ha estado enfocando mucho el cultivo del monomaíz, reduciendo la tasa también de rotación de cultivos. Entonces, el cultivo del maíz aquí en Sinaloa también genera residuos por dicho cultivo. La producción del grano en Guasave fue casi de 1 millón de toneladas de maíz en 2020, y según Becerra y colaboradores en 2019, la producción media de Sinaloa del rastrojo de maíz en promedio es de 1.3 millones de toneladas al año, es decir, por el cultivo de grano de maíz se generan rastrojos. Esos rastrojos tienen o pueden generarse por diferentes tasas de generación o índices de generación. En el caso de Adeoye y colaboradores en 2011, la tasa de generación de residuos de maíz en el país de Nigeria fue 1 kilogramo de maíz genera 1.34 kilogramos del residuo, del rastrojo. Martillo y colaboradores en 2019 menciona también una tasa que es 1:1, 1 kilogramo de grano de maíz por 1 kilogramo de rastrojo. Y Abasi y Sechan en 2023 menciona una generación de 1 parte por 2 partes, 1 kilogramo de grano de maíz por 2 de residuo. El cultivo de maíz, como se ha mencionado, también está pasando por también interactúa con el paisaje generando diferentes impactos a otros paisajes naturales u otros paisajes relativos, como derivados del cambio de uso de suelo, de un paisaje natural a un paisaje agrícola, la adición de fertilizantes y plaguicidas que también impactan diferentes estelas del paisaje y otros territorios, el consumo del agua dulce y la generación de residuos plásticos de la agricultura. Todo ello va a generar cambios e impactos relativos a otras estelas del sistema. El no aprovechamiento de estos residuos va a orillar a que haya un mal manejo de estos residuos o de esta soca o de estos residuos de la agricultura, los cuales también se consideran como servicios ecosistémicos de la agricultura, puesto que tienen un potencial de aprovechamiento. Si no se aprovechan, lo más fácil y asequible para el productor es la quema de los mismos. Sin embargo, la quema de estos residuos va a generar cenizas, humos y emisiones de dioxinas y furano, los cuales pueden tener efectos a la salud humana. Entonces, el aprovechamiento de estos residuos agrícolas puede ser una opción viable para mitigar esos impactos. En lugar de destruirlos o no darles un uso, aprovecharlos va a permitir que se eviten estos impactos. Perdón, esa parte. Entonces, el grano de maíz se encuentra en una etapa de transición por factores políticos. También está derivado de la problemática ambiental. Esto nos deja 2 alternativas. Para la parte política y económica, la rotación de cultivos puede proveer diferentes soluciones, y para la parte de la problemática ambiental, el uso de estos forrajes agrícolas también nos va a permitir dar una solución a ello. Dentro de las alternativas para la rotación de cultivos, permitiría aumentar el rendimiento por hectárea y aumentar el ingreso por kilo. Dentro de los usos de forrajes agrícolas está pues reincorporar estos residuos al suelo, lo cual también va a limitar o va a reducir la rentabilidad del productor al pagar por maquinaria para que reincorpore esos residuos al suelo que él trabajó. Aprovechar esos residuos para alimentar al ganado, si es que éste tiene, si no, los va a tener que vender o buscar y llevar un trato para mandar esos residuos a alguien que sí tenga ese ganado. Y el aprovechamiento en desarrollos biotecnológicos. Dentro de todos los desarrollos biotecnológicos que se pueda ver, uno de ellos es la producción de biocombustibles.
La generación de biocombustibles es una opción asequible para el aprovechamiento de residuos de maíz. ¿Pero qué son los biocombustibles? Son combustibles que se producen a partir de residuos o de biomasa tal cual. También esto se obtiene a partir de la fermentación de materiales ricos en azúcares, como el maíz, la caña y el azúcar o remolachas. Hay dos tipos, el de molienda seca y el de molienda en seco y molienda en húmedo. Cabe aclarar también que el 60% del bioetanol que se produce a nivel mundial proviene de residuos de maíz. Entonces, si tomamos en cuenta el territorio agrícola y los servicios ecosistémicos que éste provee a las comunidades, que son, por ejemplo, la producción de alimentos, la polinización, la filtración y purificación de agua, sustento económico, entre otros, está pasando por o se está viendo afectado por factores políticos, económicos y ambientales. También la generación de los residuos de agricultura, que son estos servicios ecosistémicos, puede llevar a el aprovechamiento para desarrollos biotecnológicos, como la producción de biocombustibles, lo cual quiere decir que la conservación de este paisaje puede darse por parte de un interés económico por estos servicios ecosistémicos que se dan, que es el aprovechamiento de residuos del maíz para la producción de bioetanol. ¿Por qué? Porque es una alternativa menos contaminante a la gasolina y al diésel, además de que puede aprovecharse para otras industrias. ¿Cuánta materia prima se requiere para producir bioetanol? Bueno, depende del tipo de producción y diferentes trabajos que se han hecho, se encuentran diferentes eficiencias. Por ello es importante conocer la disponibilidad de materia prima en un periodo de tiempo, cuánto hay de ello que pueda ser usable. Por ello es importante detectar las hectáreas agrícolas disponibles mediante sistemas satelitales para conocer pues, el territorio agrícola, ¿no? ¿Qué está disponible de esta producción? Entonces, ¿qué son los sistemas de información geográfica? Pues es todo aquello que nos indica, son un sistema de diferentes satélites que nos van a proveer de diferentes variables e información para el análisis. Son cada vez más utilizados para evaluar transformaciones del paisaje. Asimismo, los software de sistemas de información geográfica permiten añadir ecuaciones a los polígonos que se analizó vía satélite y hacer un mejor análisis del paisaje para la información que nosotros deseemos. Y cada vez toman más relevancia para la toma de decisiones de actividades gubernamentales y no gubernamentales. Entonces, ¿cuántos residuos agrícolas se necesitan para producir bioetanol? Bueno, diferentes estudios nos han dado algunos datos. Cardona en 2005 simuló un proceso donde metió residuos y grano de maíz, obteniendo que por cada tonelada de residuos se obtiene 0.44 toneladas de bioetanol. Gupta y Verma también hicieron una revisión completa de los procesos que se encontraba hasta ese año y encontró que por cada hectárea de residuos de maíz se producían 287.5 toneladas de bioetanol. Pérez Fernández en 2017 también analizaron cómo el aprovechamiento para la generación de residuos agrícolas, combinando el grano con residuos agrícolas, puede afectar al costo de los insumos para la producción agrícola del maíz. De Nigres en 2018 también diseñó una planta para producir bioetanol únicamente añadiendo grano de maíz, no residuos, obteniendo que por cada 3 toneladas de grano de maíz se obtiene 1 metro cúbico de bioetanol. Shakara en 2019 también metió un proceso de sacarificación con una cepa específica, obteniendo que por 100 gramos de mazorca de maíz obtenía 10 gramos por litro de bioetanol. Becerra y Pérez en 2022 también analizó la disponibilidad de residuos agrícolas aquí en Sinaloa, obteniendo que el potencial del estado puede producir hasta 335 millones de litros al año de bioetanol únicamente con rastrojo de maíz. Y, bueno, y disculpen la pronunciación, Sirininanyum en 2023 realizó una revisión amplia de todos los procesos hasta este año con cepas genéticamente modificadas para la producción de bioetanol, obteniendo una revisión amplia de hacia dónde va el mercado. Por tanto, también, ¿qué proyectos utilizaron los sistemas de gestión geográfica para evaluar la generación de residuos? En el caso de Colombia, realizaron un análisis de la gestión integral de los residuos sólidos de Bogotá. En el caso de residuos agrícolas,
realizando un modelo de regresión lineal y una tasa de generación para ver cuánto de esos residuos que se habían producido antes iban a esperarse en años posteriores. Silis y colaboradores en 2022 también realizó una metodología mediante un atlas de usos plásticos de la agricultura mediante mapas satelitales e identificar cuántos se estaba generando y cuántos se estaban aprovechando en esta zona italiana. Hachem y colaboradores en 2023 determinó también el uso y la generación de residuos plásticos de la agricultura en una región italiana y probó dos escenarios de qué pasaría si se alargaba el tiempo de vida útil de dichos residuos plásticos o se cambiaban por residuos biodegradables y comparó las dos situaciones que iba a pasar a futuro. Y Abbasi Sechan en 2023 desarrolló una serie de criterios necesarios para instalar una planta eléctrica híbrida de central o de energía solar y de generación de bioetanol, indicando la importancia del mapeado de hectáreas generadoras de residuos agrícolas disponibles para identificar que son relevantes para la producción y para la posible instalación de dicha planta. Entonces, ¿cuánto bioetanol se produce por país o en la región? Estados Unidos actualmente, hasta 2021 y actualmente, es el mayor productor a nivel mundial, seguido de Brasil. Y ya de ahí viene la competencia entre diferentes países. En el caso de México, en 2019 consumió 171 millones de litros de bioetanol. De esos 171, 54 fueron producidos aquí en México. Sin embargo, 117 fueron importados de Estados Unidos hacia México, lo cual nos muestra que hay un mercado importante que está consumiendo y está solicitando la presencia de bioetanol aquí en México, puesto que la demanda fue un poco mayor al 50%. Según Becerra y colaboradores en 2022, menciona que la disponibilidad de residuos agrícolas de la región podría permitir construir hasta 2 biorefinerías con capacidad de cubrir el 20% de la demanda total de México por la producción de bioetanol. También mencionar que el potencial bioenergético de un residuo es la cantidad de energía que se puede obtener a través de procesos de conversión bioenergética como los biocombustibles. Según González Ávila en 2009, el potencial bioenergético de México hasta ese año era aproximadamente 4,000 petajoules al año, pero su aprovechamiento es casi 10 veces menor en ese tiempo. Entonces, según Becerra Pérez y colaboradores en 2022 y Abbasi Sechan en 2023, los tres principales criterios para determinar el potencial bioenergético de una región son los siguientes: determinar cuánto es la generación de esos rastrojos que se pueden utilizar, calcular cuánto es disponible de esa cantidad, puesto que hay parte de residuo que no se puede utilizar, ya sea por rotura, escorias, etcétera. Calcular el total del potencial bioenergético de ese residuo y finalmente cuánto hay de eso en la región, haciendo la suma y determinar cuál es el potencial bioenergético de dicha región. Estos son los tres criterios, los 4 criterios que mencionan estos autores. La propuesta de este trabajo es cuánto va a haber a futuro de esos residuos, tomando en cuenta que la tendencia, como ya se mencionó antes, viene a la baja en cuanto a las superficies cultivadas. Entonces, con este trabajo nos permitiría aportar, ya que no existen datos contundentes de generación de residuos agrícolas de maíz disponibles para la región centro-norte de Sinaloa. También estimar los datos de generación por parcelas, identificar geográficamente el potencial bioenergético de la región a futuro y pues de la mano la generación de cuánto va a haber de esos residuos disponibles a futuro, tal cual, mediante un modelo predictivo. Esto va a permitir que para los posibles proyectos de inversión privada o gubernamental que se tengan para futuro, sirvan para tener pues esa información, ¿no? Nuestra hipótesis es la siguiente: la generación de residuos agrícolas de maíz en la zona centro-norte de Sinaloa del 2023 al 2033
tendrá potencial suficiente para producir bioetanol y cubrir el 20% de la demanda nacional. Como objetivo general es realizar un modelo predictivo de la generación de residuos agrícolas de maíz disponibles para la producción de bioetanol del periodo 2023 a 2033 y su potencial bioenergético en la región centro-norte de Sinaloa. Dentro de estos objetivos, dentro de este objetivo general, nuestros objetivos específicos son los siguientes. Identificar los principales territorios agrícolas en los municipios adscritos a la región centro-norte de Sinaloa para maíz mediante bases de datos locales, creando mapas de unidades físico-geográficas mediante sistemas de información geográfica. Determinar e integrar los índices de generación de los residuos de maíz en los territorios agrícolas de los municipios adscritos a la región centro-norte en Sinaloa a través de las tablas de atributos de los sistemas de información geográfica. Realizar el modelo predictivo de la generación de residuos agrícolas de maíz del 2023 al 2033 y finalmente determinar el potencial bioenergético para producir bioetanol para la región centro-norte de Sinaloa a esos años. La región centro-norte de Sinaloa son estos estados, es esta ubicación dentro, donde entra el municipio de Guasave, Sinaloa de Leyva, Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado, con una extensión total de 14.602 kilómetros cuadrados y pues que bueno, es conocido por sus condiciones climáticas que se aprovechan para la generación y el cultivo de diferentes hortalizas. Dentro de la metodología, el primer paso de identificar los principales territorios agrícolas se hará una búsqueda en base de datos de los polígonos de parcelas productoras agrícolas en la región centro-norte de Sinaloa, las organizaciones en México dedicadas a la producción de bioetanol, organizaciones y cooperativas de agricultores de la región, el ordenamiento territorial de Sinaloa y la tipología de cobertura terrestre y de suelo según la metodología de Martínez Serrano en 2017. Una vez con esta información se creará el mapa de unidades físico-geográficas de la región centro-norte de Sinaloa. Como segundo objetivo es determinar e integrar los índices de generación de los residuos. Para ello vamos a buscar los datos de producción de maíz por hectárea en la región en base de datos oficiales, en kilogramos por hectárea, y mediante estos índices o estas fórmulas de índices de producción de maíz según Siles y Hachén 2023, vamos a evaluar cuánto fue ese índice de producción por kilogramo al año, considerando obviamente pues el hectárea tal cual, ¿no? Con ello, con los índices que tengamos, se van a transferir al mapa de unidades físico-geográficas, es decir, vamos a ver cuánto según en el área de un polígono, cuál es la producción, teniendo en cuenta ese mapa. Después, realizar el modelo predictivo de la generación de residuos agrícolas. Con ello vamos a realizar una tabla con todas las producciones de maíz de los años 2013 a 2023, es decir, 10 años antes, en cada municipio adscrito, y toda la información se añadiría al software R para realizar un análisis de regresión lineal simple con dichos valores para cada municipio, para obtener el pronóstico de la producción o de la generación de dichos residuos hasta 2033, es decir, 10 años a futuro. Y finalmente, el objetivo 4, que es determinar el potencial bioenergético, se obtendrán los índices de generación de residuos del pronóstico 2033 y se añadirán a una versión nueva del mapa. Eso nos va a permitir que tengamos dos mapas. Vamos a tener un mapa con la situación actual a 2023 con ambos índices y a 2033. Con ello, se calculará el potencial bioenergético de estos residuos obtenidos mediante esta fórmula de Abasi y colaboradores en 2023, donde vamos a obtener el residuo agrícola disponible, el valor mínimo de calefacción y el factor de conversión, que son valores para determinar ese potencial. Se añadirán estos valores obtenidos a los mapas y finalmente tendremos los mapas obtenidos 2023 y 2033 con los índices y el potencial bioenergético de dicha región. Con ello se discutirán los resultados obtenidos. Y bueno, estoy en segundo semestre de doctorado, este es mi primer seminario departamental aquí. Se tiene planeación de obtener un artículo con este tema predoctoral y con otro artículo para tesis.
Y pues con ello... Bien, continuamos con la siguiente presentación de Eduardo Enrique Mesa Santos. Adelante, Eduardo. Gracias, Mariel. Buenos días. Bienvenidos a mi presentación de avances de mi tema de tesis, que es evaluación del efecto de la inclusión de la berenjena, Solanum melongena, en la nutrición, respuesta a estrés y parámetros productivos del camarón blanco Peneus banamei, cultivado en un sistema intensivo en baja salinidad. Presento a su servidor Eduardo Enrique Mesa Santos, y mis directores de tesis son el doctor Juan Pablo Pulmolina, la doctora Jennifer Vianey y Félix Medina, y mi comité tutorial está conformado por la doctora Polina Santa María Miranda, la doctora Teresa Leticia Espinosa Carreón y el doctor Píndaro Álvarez Ruiz. Tenemos como introducción que desde 1980 a la fecha hemos tenido una explosión de población muy marcada, la cual en 2022, registraron que había más de 7.5 mil millones de personas. Si la tendencia sigue así en aumento y con una sobreexplotación en el mundo, para 2030 tendremos más de 8.5 mil millones de personas. Y si la tendencia sigue así, para ese año habrá más de 890 mil personas sufriendo hambre en el mundo, vaya. Por ende, se llegó a un objetivo, el cual es el hambre cero, esta por la ONU en 2022. Pero si las cosas siguen así como están ahorita, no vamos a poder llegar a este objetivo. Se piensa que la acuicultura es una gran ayuda para este tipo de poblaciones que están en constante crecimiento. Tenemos aquí una producción mundial de la pesca y captura de acuicultura. Como vemos, a partir de 1990, la pesca por captura se mantuvo, mientras que la acuicultura sigue en aumento. En 2022, la CONAPESCA reportó una producción mundial de camarón de más de 5 mil millones de toneladas, y la producción nacional en el mismo año fue de más de 270 mil toneladas, siendo Sinaloa el que aporta el 42% de todo el país a las entidades. Es la que aporta el mayor número de camarón por hectárea. Y aquí tenemos una serie histórica de la producción por cultivo. Como vemos, la tendencia va hacia arriba y cada vez es mayor las toneladas producidas por los productores que años anteriores. Tenemos a continuación que si tenemos una población en constante crecimiento, debemos nosotros aprovechar algo para hacer que crezca esa producción de camarón en este caso. Se han probado varias tecnologías y varias maneras de hacer nuevos cultivos, vaya. Una de estas es el cultivo intensivo, con altos porcentajes de organismos por metro cúbico, y de igual manera se ha empezado a utilizar la baja salinidad. Esta para controlar enfermedades y también para no tener un mal gasto de sal. Está implicada al agua. Pero todo esto conlleva a un estrés en el cultivo, en el cual si la densidad de siembra es mucha, tenemos un mal manejo o una mala nutrición, esto va a provocar estrés en nuestros organismos. Esto según Shan y colaboradores en 2018. Pero, ¿qué es el estrés? El estrés, como vemos aquí, es un conjunto de respuestas fisiológicas que ocurren como reacción a un disturbio ambiental o metabólico, que desequilibran al organismo de su homeostasis, que lo sacan de su estado de equilibrio, vaya. Esto según Fonseca y colaboradores, y Santos y colaboradores en 2009.
Como sabemos, el oxígeno es inherentemente tóxico cuando está en altas cantidades o muy concentrado. Y cuando pasa esto, el 5% de lo que nosotros consumimos normalmente por nuestra respiración se convierte en especies reactivas de oxígeno o EROS. Y pasa lo que vemos aquí. Como vemos, aquí está la célula normal con su núcleo, pero después es atacada por radicales libres, esto por el exceso de EROS en el ambiente. Bueno, dentro del organismo. Y la célula ya con estrés oxidativo está aquí. Como vemos aquí, el estrés oxidativo, que vendría siendo esta parte, se tiene que disminuir con radicales libres, perdón, con antioxidantes. Estos vienen del alimento. Pero si la producción de radicales libres supera la capacidad antioxidante, se produce este estrés oxidativo y daño celular. Lo que vendrían siendo los radicales libres, bueno, ahorita se los explico. Hemos estado nosotros observando que los alimentos para los cultivos de camarón se han estado utilizando mucho las frutas y las verduras. Esto como una, digámosle, oportunidad para el mercado, porque todo lo que se desecha de frutas y verduras pues no se consume. Entonces sería una buena idea utilizarlo en cultivos acuícolas. La berenjena es una de las hortalizas con alto poder antioxidante y estos son los compuestos presentes en la berenjena más presentes, que es las vitaminas B del complejo B, B1 y B6, E y C, los carotenoides y los polifenoles. Aquí tenemos la taxonomía de la berenjena. Y esta por Cao y colaboradores en 1996 y Prady y colaboradores en 2007. Al igual que Carrillo y colaboradores en el 2000 y Marlowe y colaboradores en 2019. Como antecedentes tenemos, en 2010 Forster y colaboradores en Hawái utilizaron tres subproductos de papaya. Estas eran la cáscara, la semilla y la pulpa, con la cual obtuvieron diferencias significativas con la pulpa y la cáscara, ya que estas tenían más poder antioxidante. Farnan en 2019 utilizó en dietas de Cirrus carpius, que esta es la carpa común, utilizó cáscaras de berenjena y cáscaras de papa, viendo que el tratamiento que utilizó cáscara de papa y berenjena al 20%, fue la que mayor crecimiento le dio y mayor rendimiento por hectárea. Dos Santos y colaboradores en 2019 en Brasil utilizaron la pulpa del fruto de la palma amazónica, Maurita flexusa, en el cultivo de camarón Peneus banamei. Y aquí encontraron que el fruto de la palma amazónica presentaba una diferencia significativa en contra de las dietas comerciales que estaban implementando en ese cultivo. Chien y colaboradores en 2023 diseñaron 4 dietas para camarón Peneus banamei con 4 diferentes porcentajes de extracto de uva seca. Aquí la que más recomiendan es la de 375 partes por mil de extracto de uva seca, ya que esta fue la que dio mejor supervivencia y mejor crecimiento o talla final de los organismos. Aquí tenemos que Mapanao y colaboradores en 2022 utilizaron polvo de banana y polvo de banana calentado, Musa acaminata. Y aquí de igual manera la que recomiendan es la polvo de banana calentado. Esto debido a que les dio una mejor respuesta antiestrés en sus análisis y en su crecimiento final. De igual manera aquí Esparza Leal y colaboradores en 2023 utilizaron un cultivo de alta densidad en un rango de salinidad desde 1 hasta 50, con el cual el más recomendado por el autor fue de hasta 10 partes por mil de sal, que fue la que les dio mejor rendimiento y mejor crecimiento de igual manera.
Como justificación, a continuación tenemos que el camarón Peneus banamei es una de las especies acuícolas más cultivadas en el mundo y de mayor rentabilidad. La alta demanda de este producto ha generado el crecimiento de la producción, así como su intensificación para mejorar su condición y rendimiento. Se debe considerar la producción de manera amigable con el medio ambiente. Por ello, es imperante realizar investigación para el desarrollo sostenible utilizando una economía circular. Tenemos aquí un ejemplo de economía circular en el cual tenemos el cultivo de camarón aquí. Si nosotros los alimentamos con alimentos sostenibles, tendremos un buen rendimiento. Eso nos llevará a una economía circular y nos ayudará a alcanzar una seguridad alimentaria. Esto va de la mano del cultivo de camarón. Tenemos como hipótesis que la inclusión de harina de berenjena, Solanum melongena, en la dieta de camarón Peneus banamei mejorará la nutrición y reducirá el efecto estresor del cultivo intensivo en baja salinidad, optimizando el desempeño productivo. Como objetivo general tenemos evaluar el efecto de la inclusión de un subproducto de la berenjena, Solanum melongena, en la nutrición, respuesta a estrés y parámetros productivos del camarón blanco Peneus banamei. Esto cultivado en un sistema intensivo en baja salinidad. Como objetivo específico número 1 tenemos evaluar el efecto de la adición de la berenjena, Solanum melongena, en el cultivo de camarón Peneus banamei, mediante indicadores técnico-productivos en un sistema intensivo en baja salinidad. Número 2, evaluar la capacidad antiestrés y antioxidante de la berenjena, Solanum melongena, adicionando en el alimento y el estado fisiológico mediante variables en el camarón Peneus banamei, variables bioquímicas. Como objetivo número 3, objetivo específico, analizaremos la condición del camarón blanco Peneus banamei en hepatopáncreas y músculo cultivado en un sistema intensivo de baja salinidad con la adición de la harina de berenjena, Solanum melongena, esto a través de histología. Para nuestros materiales y métodos, y objetivo número 1, preparamos la harina de berenjena, con lo cual tomamos la materia prima, posteriormente la cortamos, luego en rodajas de 5 milímetros, lo metimos a horno a 40 grados por 72 horas, obtuvimos nuestro producto que pasamos al molino y por una malla de 60 micrómetros para así obtener la harina y luego resguardarla. Esto por Yutapón y colaboradores en 2016. Aquí es como tenemos nuestra harina de berenjena, la cual fue adicionada a nuestro alimento comercial, que se utilizó grenetina como aglutinante a razón de 20 gramos por kilogramo de alimento. Tenemos el control, que no tiene nada de aditivo, el tratamiento número 2, que es de 1.5% de aditivo, nuestro tratamiento 3, que es de 3% de aditivo, y nuestro tratamiento 4, que fue de un 5% de aditivo. Para el transporte y aclimatación de organismos, recibimos de la empresa Fairmont el día 27 de junio a la 1 de la mañana organismos a 19 partes por mil de sal, lo cual dejamos nosotros los aclimatamos por 2 días hasta dejarlos en 7 partes por mil. Así fue como los recibimos. Unos grandes, unos chiquitos. Los que sobrevivieron fueron sembrados aquí en este diseño de bioensayo. El experimento se llevó a cabo en el patio de cultivo del CIR Sinaloa con 0 recambio los primeros 15 días. Posteriormente, solo se recuperaron los niveles de agua perdidos por evaporación. Aquí tenemos nuestro diseño de bioensayo, el cual, como vemos, el gris clarito es el número 1, el azulito más claro es el número 2, y nuestro color gris más marcado es el número 3, y nuestro color así como lila
es nuestro número 4. Como vemos, nuestro ensayo quedó totalmente aleatorizado. Como les platicaba ahorita, nuestro alimento comercial no tiene ningún añadido y nuestro tratamiento número 1, ACB1, tiene por cada 100 gramos de alimento comercial 1% de harina de berenjena. El siguiente tiene un 3% de harina de berenjena más alimento comercial por cada 100 gramos. Y de igual manera el último tratamiento, tenemos por cada 100 gramos de alimento comercial un añadido de 5% de harina de berenjena. Se tomaron parámetros físico-químicos diarios, calidad de agua semanalmente, amonio, nitrito y nitratos, biometrías semanales, alimentamos 3 veces al día con 35% el primer mes y ya a partir del segundo mes con un 25% de proteína. Una salinidad de 7 partes por mil con 80 organismos por metro cúbico, con un peso inicial de 0.242 gramos. Nuestro experimento duró 49 días de cultivo. Para monitorear las variables físico-químicas y las de calidad de agua se utilizaron un equipo EASY 55 para medir oxígeno disuelto y temperatura. Para medir el pH se utilizó un equipo de HANA. Y para medir la salinidad utilizamos un equipo Aquatic Ecosystem. Aquí está la graduación. Y para nuestra calidad de agua utilizamos un fotómetro EASY 9500 para medir nitratos, nitritos y amonio. Los análisis de nutrientes se realizaron semanalmente con la metodología utilizada por el fabricante, que esta fue adaptada por AppNivelEdge en el 2007. Para nuestras variables de cultivo, para nuestras variables de desempeño en cultivo, tenemos la talla final promedio, la tasa de crecimiento específico, el crecimiento semanal, la supervivencia, nuestro factor de conversión alimenticia y la producción total. Esto por Apun y colaboradores en el 2017. Para nuestro objetivo 2, la preparación de los extractos y análisis de fenoles y capacidad antioxidante, primero debemos de haber obtenido la muestra, posteriormente el secado y pulverización para macerarlo en 1 litro en alcohol a 80%. Posteriormente, con una agitación constante de 24 horas, se filtró y se resguardó nuestro extracto, para lo cual utilizaremos para nuestros análisis de fenoles totales y nuestra capacidad antioxidante. Esto se hizo ya en el fruto seco, aún no lo hemos hecho en la dieta. Para nuestro análisis de fenoles, tomaremos 20 microlitros de extracto y 200 microlitros de Folin-Siocal-Q y lo dejaremos reposar 30 minutos. Posteriormente le agregaremos carbonato de sodio al 7% y lo dejaremos incubar por 90 minutos. Posteriormente se leerá en una microplaca a 765 nanómetros. Esto se realizó en harinas y se comparará con una curva estándar de ácido gálico de diferentes concentraciones. Para nuestra capacidad antioxidante haremos dos análisis, que estos son el bloqueo de BPH y el poder reductor de hierro. Esto se realizó en harinas. Los dos. Aún no lo hemos hecho en alimentos. Bueno, en las dietas que se les dieron a los camarones. Para la extracción de molinfa de camarón, vamos aquí, se extrajeron aproximadamente 200 microlitros de molinfa en una jeringa de 1 mililitro, previamente impregnada con oxalato de potasio al 5% como anticoagulante. Para la separación del plasma, centrifugamos a 1350 G por 10 minutos a 4 grados centígrados y posteriormente se realizarán los análisis de hemocianina con la metodología de Hagerman en 1986, también proteínas por el método de Bradford en 1976 y triglicéridos y colesterol con un kit comercial Randox. Esto por Bradford en 1976, Lipage y colaboradores en 2002 y Racota y Hernández Herrera en el 2000. Para
para glucosa y lactato y superóxido dismutasa, de igual manera se utilizó el suero de la hemolinfa. Aquí está la obtención de ella. Aquí en este ventrículo fue donde pinchamos. Y posteriormente a ello leeremos observancias usando un espectrofotómetro Multiscan Go Thermo Scientific en una microplaca. Para nuestro objetivo número 3, checaremos la histomorfología del hepatopáncreas, por lo cual se extrajeron 6 camarones por tratamiento dietético. Estos los conservaremos en una solución fijadora Davidson para su procesamiento histológico. Las muestras se deshidratarán en alcohol con series decrecientes de 100, 90 y el 70%. Serán embebidos en parafina, posteriormente para ser cortados a 4 micrómetros, y teñidos con hematocilina y iosina. Esto por Nobriadi y colaboradores en 2023. Posteriormente haremos unas estimaciones en el microscopio con observación. Se utilizará una evaluación con una escala de calificación de 1 a 5, la cual la puntuación 1 se considera como condición normal. Las posteriores puntuaciones representarán niveles crecientes histopatológicos. Y se observarán alteraciones respecto al estado normal. Las imágenes serán adquiridas mediante el uso de un microscopio Olympus VX41. Para nuestro análisis estadístico, haremos una prueba de Kolmogorov-Smirnov o de Shapiro-Wilkins. Como nuestros datos fueron paramétricos, utilizamos una andeva de una vía para posteriormente ver diferencias significativas con una prueba de Tukey. Todo esto en el software estadística. Para nuestros resultados del objetivo 1, tenemos los compuestos fenólicos totales en las harinas, lo cual tenemos que fenoles totales tenemos 52.58 más o menos 0.30 de miligramos de equivalentes de ácido gálico. Como flavonoides totales tenemos 32.52 más o menos 17.17. Esto fue reportado como miligramos equivalentes de ¿cómo era? Creo que era de glucosa media. Creo que era concentración glucosa media. Y antocianinas totales, que igual se reportó bajo, pero esto es miligramos equivalentes a ciadinina 3 glucósido por gramo. Y la capacidad antioxidante del fruto de berenjena deshidratado tenemos el ABTS, que salió con buena concentración, y nuestro DPPH, de igual manera con un buen poder reductivo. Para nuestros parámetros físico-químicos se tomaron todos los días pH, temperatura, oxígeno disuelto y salinidad, y se observó una diferencia significativa en la temperatura en nuestro último tratamiento, en el del 5% de aditivo. Como vemos aquí, fue la única que nos dio una P menor a 0.05 en nuestro análisis estadístico. Para nuestros nutrientes, tenemos aquí esta gráfica, la cual no se observa diferencia significativa, más sí observa una tendencia hacia arriba. O, bueno, sí, más o menos. Y la cual, aquí tenemos el control, el 1.5, el 3% y el tratamiento del 5%. Para nuestros parámetros técnico-productivos, tenemos el peso final, el cual se observó una diferencia significativa frente al control, con una diferencia de 0.0005.
la cual observamos aquí una tendencia hacia arriba y una diferencia significativa marcada en el tratamiento número 4 del 5%. Para nuestra supervivencia final no se observa diferencia significativa, como vemos, solamente una tendencia hacia arriba en nuestros 3 tratamientos frente al control. Para nuestra tasa de crecimiento específico, de igual manera, no se observó diferencia significativa o no nos la arrojó nuestro programa estadístico. En nuestra supervivencia final, tenemos diferencia significativa frente a nuestro control en nuestro tratamiento del 5%. En nuestro crecimiento semanal, de igual manera, bueno, aquí sí se observó diferencia significativa. Como vemos aquí hay letra diferente. Y estas 3 no se observa diferencia significativa frente a nuestro tratamiento número 4. Nuestra tasa de crecimiento específico se observa una tendencia a la alta solamente, pero no se observa diferencia significativa. Para nuestro factor de conversión alimenticio, se observa que todos los tratamientos tienen el mismo comportamiento, más en nuestros tratamientos frente al control se observa una alza en el número 3, pero nuestros errores nos dicen que no hay diferencia significativa. En nuestra biomasa final, con nuestros 4 tratamientos, se observa que solamente hay una tendencia hacia arriba, más no se ve diferencia significativa en nuestros tratamientos frente al control. En nuestra producción por hectárea, de igual manera, no se alcanza a rescatar una diferencia significativa, más sí se alcanza a notar la tendencia hacia arriba en nuestros tratamientos. Y aquí les presento mi cronograma de actividades. Estoy presentando mi segundo seminario. La semana pasada presenté mi tercer tutorial. Espero hayan disfrutado mi presentación. Cualquier comentario, estoy abierto a ello. Gracias por su atención.